podemos ponernos del lado de los enemigos del pueblo de Dios con tal de evitarnos problemas. O sea que nosotros estamos en el mismo peligro. ¿Cuál es el remedio para evitar esto? Lo que están haciendo ellos. Lo que una iglesia necesita para evitar eso son hombres fieles. Fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles al evangelio, fieles a la verdad de Dios. Son hombres que no van a ser populares en este mundo, que no van a ser famosos. Posiblemente tampoco sean famosos en medio de algunos dentro de la congregación. Es lo más probable. Pero esos son los hombres que la iglesia necesita. Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Aquí en El Faro tenemos la costumbre de presentar a nuestros queridos amigos y pastores en Cuba y sus sermones en una serie recurrente titulada Predicaciones desde Cuba. Si has estado escuchando El Faro ya por un tiempo, conoces esta serie. Es nuestro deseo que esta semana de predicaciones te llene de aliento y que sea un recurso adicional para tu crecimiento espiritual, pero escúchame, no tu principal alimento espiritual. Yo espero que estés bajo el cuidado de una iglesia local con sana doctrina donde se predica la palabra de Dios cada domingo centrada en el evangelio. Y si todavía no estás en una iglesia como esa, te animo a que la busques. La misión del Faro incluye compartir la voz del pueblo de Dios en Cuba. Y por esto dedicamos este espacio para compartir estas predicaciones desde Cuba. Hoy vamos a presentar la segunda parte de un sermón del pastor Liván Ortiz desde la primera iglesia bautista La Trinidad en Santa Clara, Cuba. En esta predicación sobre Nehemías 13 se nos recuerda la necesidad de la constante corrección y disciplina espiritual. Vamos a reflexionar sobre cómo la palabra de Dios confronta nuestro pecado, nos llama a la humildad y nos dirige a vivir en santidad. Si tienes una Biblia, busca Nehemías 13 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Ahora, antes de pasar al segundo punto del sermón, a partir del versículo 4, quiero que leamos en el capítulo 12 una de las tantas razones por las cuales el pueblo estaba gozoso en ese capítulo 12 al final. Dice, porque era, versículo 12, capítulo 12, versículo 44, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. El pueblo estaba gozoso en el capítulo 12 porque los sacerdotes y los levitas estaban haciendo las cosas como debían hacerlo. Ahora miren como comienza el versículo 4 del capítulo 13. Y antes de esto, dice, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. O sea, antes de que el pueblo leyera la ley, como se nos dice en los versículos 1 al 3, había algo que estaba ocurriendo. Eliasib, quien era el sumo sacerdote, se había emparentado con Tobías. Y a este Tobías ya lo conocemos. Desde los primeros capítulos de Nehemías sabemos que Tobías es un amonita. Imagínense entonces qué pecado tan serio para un sacerdote que ejerciendo su servicio al Señor está desobedeciendo abiertamente la ley de Dios. Está permitiendo que habite junto con su familia un amonita que no solamente no se ha apartado de sus falsos dioses, sino que le ha estado haciendo la guerra una y otra vez al pueblo de Israel. De hecho, en el capítulo 6, si recuerdan, todavía está enviando cartas amenazantes a Tobías.
En ese mismo capítulo 6, en el versículo 18 de Nehemías, se nos dice lo siguiente: muchos en Judá se habían conjurado con Tobías, porque era yerno de Secanías, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Esto significa que no solamente Eliasib, sino que había mucha gente dentro del pueblo que se estaba congraciando con este Tobías porque simplemente era un hombre de poder, era un hombre de influencia. Ahora, el peligro detrás de esto es que Eliasib, siendo el sumo sacerdote, no solamente permitió esta unión que violaba la ley, sino que juntamente por congraciarse con este hombre, leemos en el versículo 5, que le hizo una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Este hombre básicamente había sacado a Dios del templo. Había sacado a Dios y había puesto en pausa la adoración a Dios por verse congraciado, por verse en amistad, por ponerse del lado de este amonita. Quitó a Dios y puso a un pagano en su lugar. Y en todo esto podemos preguntarnos, bueno, ¿dónde está Nehemías en medio de todo esto, no? Verso 6 nos dice, yo no estaba ahí. Nos dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén y entonces supe lo que había hecho Eliasib. No sabemos cuánto tiempo estuvo Nehemías ausente, no sabemos por cuánto tiempo estuvo fuera. El asunto es que cuando llega se encuentra esa escena realmente deplorable. Y conociendo el carácter de Nehemías, de integridad, un hombre celoso de Dios, de la casa de Dios, un hombre celoso de la palabra de Dios, no es de extrañarnos lo que leemos en el versículo 8. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y limpié, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. O sea, Nehemías está en total indignación. No solamente eso, sino que Nehemías además se encuentra que los levitas y los cantores habían tenido que regresar para poder trabajar el campo, para poder vivir, porque no les estaban dando las porciones que les tocaban. Dice el versículo 10, las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Estos levitas se hallaban a cargo de la adoración delante de Dios. Y eso es lo que están poniendo en riesgo al no encargarse de velar de ellos. La adoración a Dios por causa del pecado y por causa de la desobediencia a la ley se ha puesto en pausa. Un amonita, quien es enemigo abierto del pueblo de Dios, está establecido en una de las cámaras dentro de la casa de Dios. Por eso Nehemías, dice en el versículo 11, con toda razón, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Hermanos, él usa las mismas palabras que el pueblo había dicho. Nosotros nunca vamos a hacer eso, Nehemías. Nosotros nunca vamos a abandonar la casa de Dios. En el capítulo 10 ellos se habían comprometido. En el versículo 39 ellos habían dicho, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y este era el compromiso que ellos habían renovado con Dios. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y ahora Nehemías les tiene que decir, ustedes han hecho todo lo contrario. Está pasando todo lo contrario. Ustedes han dicho que iban a ser capaces de guardar el pacto que ya habían roto una vez y que otra vez volvieron a renovar, pero ahora la casa de Dios está abandonada, la adoración a Dios está detenida y en otras palabras, Dios ya no es importante para ustedes. Por esta razón, Nehemías tiene que tomar medidas inmediatas para remediar esta situación. Y lo primero que hace es restablecer la adoración a Dios, por medio de hacer que los diezmos, las ofrendas sean dadas a los levitas para que ellos puedan otra vez dedicarse a su tarea. Por otro lado, también hacía falta un cambio de liderazgo, como vemos en el versículo 13. No se nos dice qué pasa con Eliasib, pero en el versículo 13 vemos que hay un cambio de liderazgo, ¿no?
Puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías. Y escucha la razón para esto, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Esta sección nos habla de lo importante que es el liderazgo para el pueblo de Dios. Cuando un líder, como por ejemplo Eliasid, pierde sus requisitos, deja de cumplir con sus obligaciones y aún así se mantiene en su función, las cosas no van a tardar en torcerse, como de hecho ya estaba ocurriendo. Cuando el pueblo no tiene un modelo piadoso que seguir, es un pueblo que va a tender cada vez más a la carnalidad. Con su conducta, Eliasid estaba diciendo que Dios ya no era importante. Estaba diciendo que más importante era tener buenas relaciones con alguien poderoso e influyente como Tobías. Y si lo pensamos, una iglesia hoy puede ser exactamente lo mismo. Por estar en gracia con los poderosos de este mundo, podemos empezar a darle de lado a lo verdaderamente poderoso. Por estar en gracia y confabularnos con los poderosos de este mundo, podemos empezar a predicar un evangelio un poquito más suave, un evangelio un poquito más diluido. Podemos empezar a usar el púlpito para darle propaganda a políticas antibíblicas, simplemente porque nos interesa la compañía y congraciarnos con aquellos poderosos. Podemos darle propaganda a ideologías y políticas que no representan al Dios de la Biblia. Podemos ponernos del lado de los enemigos del pueblo de Dios con tal de evitarnos problemas. O sea que nosotros estamos en el mismo peligro. ¿Cuál es el remedio para evitar esto? Lo que están haciendo ellos. Lo que una iglesia necesita para evitar eso son hombres fieles. Fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles al evangelio, fieles a la verdad de Dios. Son hombres que no van a ser populares en este mundo, que no van a ser famosos. Posiblemente tampoco sean famosos en medio de algunos dentro de la congregación. Es lo más probable. Pero esos son los hombres que la iglesia necesita. Esos son los hombres para esta clase de momentos y es la clase de hombres que Dios demanda que ocupen el liderazgo dentro del pueblo de Dios. Esto es lo que Pablo le enseñó a Tito cuando vimos las cartas pastorales. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cada una de esas secciones de Nehemías, además, termina, como por ejemplo el verso 14, en oración. Acuérdate de mí, oh Dios. En orden a esto, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Cada una de esas secciones en las que Nehemías hace una reforma, él sella esa reforma con una oración. Y no es la primera oración, o sea, no es la primera vez que escuchamos a Nehemías hacer esta oración del tipo, Señor, acuérdate de mí. Sabemos que Nehemías lo que está haciendo es encomendar sus acciones a Dios, porque él conoce que, mejor que nadie, Dios mira no la apariencia de los hombres, sino al corazón de los hombres, y él no espera de los hombres recompensa, sino que le está esperando de Dios la recompensa que da a aquellos que hacen su voluntad. Entonces, al cerrar cada sección de reforma, Nehemías cierra con una oración mostrando que él no depende de sus fuerzas, que él no depende de los cambios que él va a hacer, sino que está encomendando esto a Dios y está dependiendo de que sea Dios el que respalde estas cosas que él está haciendo. Y eso nos recuerda que aún nuestras mejores obras para el Señor no dependen de nosotros. El éxito de Semana de la Juventud, Semana de Juveniles, Tiempo de Ancianos, el éxito de todo lo que hagamos como iglesia, mis hermanos, por muy buenas cosas que sean, el éxito depende de que Dios respalde eso, de que Dios vaya detrás de eso, de que Dios ponga su mano sobre esas cosas. Ahora, vamos a volver al capítulo 10, en el versículo 31, para pasar al otro punto del sermón. Recordemos esto con lo que ellos se habían comprometido cuando renuevan el pacto. Asimismo, dicen ellos, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. O sea, recuerden, ellos habían prometido que iban a guardar el día de reposo. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en este capítulo 13. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá
a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Nuevamente, la historia, la triste historia, se repite. Aquellos que ellos habían prometido cumplir lo están otra vez violando, conscientes obviamente de que lo que están haciendo está mal. Y Nehemías nuevamente tiene que ponerse manos a la obra. Versículo 17. Escuchen la reforma de Nehemías. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Violar el día de reposo era uno de los tantos pecados que había llevado a este pueblo al exilio a Babilonia. Era uno de los tantos pecados que había traído la ira de Dios sobre ellos. Sin embargo, parece que ellos han olvidado esto. ¿Se dan cuenta? Ese es el poder del pecado. Ese es el poder del pecado y la influencia del pecado en nosotros si no velamos. Nos hace olvidar que hay consecuencias para nuestros actos. Nos hace creer que no va a pasar nada. Nos hace creer que nadie se va a enterar. Sin embargo, ese engaño nos lleva a la muerte, como llevó a la muerte a muchos israelitas en el exilio por estar desobedeciendo la palabra de Dios. Ahora Nehemías nuevamente tiene que hacer reformas para que ellos vuelvan a cumplir aquello con lo que se habían comprometido. Básicamente cumplir la palabra de Dios. El versículo 21 les dice, y les amonesté y les dije, aquí está hablando con los que venían a venderle al pueblo en el día de reposo. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Guardar ese día, mi hermano, santificarlo, como decía la palabra, apuntaba, recuerden, a que ellos le estaban diciendo al mundo que su confianza estaba en Dios, como su proveedor, como su sustentador. Pero el mundo que nos rodea, como esta gente que venían a tocarle la puerta de la ciudad cada sábado, el mundo que nos rodea no está ni estará contento cuando nosotros nos empeñamos en vivir a la manera de Dios. Por eso, como a ellos le tocaban las puertas de la ciudad para tentarles a comprar en día de reposo, el mundo está todo el tiempo tocando a la puerta de nuestro corazón para que también hagamos no lo que agrada a Dios, sino lo que le agrada al mundo. Y debemos por eso estar atentos. Y debemos por eso velar. Porque los ofrecimientos de este mundo, las tentaciones de este mundo, nunca se nos van a presentar con mala cara. Nunca se nos van a presentar como algo malo, sino que se nos van a presentar como una buena opción. Se nos van a presentar como algo que te estás perdiendo porque crees en Dios. Que te estás perdiendo porque crees mucho en la Biblia. Como lo es Nehemías acá, con el pecado, nosotros necesitamos ser iguales de radicales. Recuerda esto. A veces nos desanimamos porque estamos viviendo para Dios y a veces las cosas no nos salen, ¿verdad?, como queremos, por así decirlo, ¿no? Pero una vida santa, debes entender que es una amenaza para el mundo de las tinieblas. ¿Tú entiendes eso? Que cada ocasión que tú dispones tu corazón para orar, tú estás haciendo eso en medio de una guerra espiritual. Y que tú le estás haciendo la guerra al mundo de las tinieblas cuando lo haces. Esto que estás haciendo acá ahora, de escuchar la palabra de Dios, es declararle la guerra a Satanás. Eso es lo que estás haciendo acá hoy. Entonces, él no puede estar contento. Por eso no debes asustarte cuando lleguen a tu vida tentaciones, cuando lleguen a tu vida pruebas, porque Satanás y sus demonios no están contentos con que vivamos para Dios, mis hermanos. Nuestra confianza en medio de esta guerra espiritual que estamos viviendo diariamente, en esta batalla en el que este mundo quiere apropiarse de nuestra lealtad al Señor, nuestra confianza no está en nosotros. Nuestra confianza está realmente en que Cristo ha vencido el mundo y que el mayor está en nosotros, no en el mundo. Que el poderoso realmente es aquel que mora en nosotros los creyentes y que Él nos ha dado la victoria, una victoria que es real, que es genuina y que no puede ser cambiada por nada en este mundo. Con el pecado, mis hermanos, como decía, necesitamos ser radicales y debemos acompañar todo esto nuevamente en oración. Dice Nehemías en el versículo 22, orando nuevamente, también por esto, acuérdate de mí, Dios mío.
y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Escucha eso. Nehemías no ha violado el día de reposo, pero Nehemías está consciente que él no es mejor que el resto del pueblo. Nehemías es un líder que está consciente que en él también hay pecado. Quizás no violó el día de reposo, pero en él también hay pecado y él también necesita el perdón y la misericordia de Dios. Y ese es un buen ejemplo, no solamente para los líderes de la iglesia, sino para cada uno de nosotros. Porque no somos inmunes al pecado. Tener una posición de liderazgo o de estar al frente de algo no nos hace impenetrables a las tentaciones de este mundo, sino que debemos cultivar siempre ese espíritu dependiente de Dios, humilde ante Dios, que reconoce la debilidad de nuestro corazón por causa del pecado remanente en nosotros. Si no dependemos de Dios, mis hermanos, para vivir la vida cristiana, no tardaremos mucho en caer, no tardaremos mucho en flaquear, no tardaremos mucho en dar mal testimonio al mundo. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hoy hemos presentado ya la segunda parte de un sermón del pastor Liván Ortiz. Mañana continuamos con la tercera parte. Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. El Faro de Redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano. En un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Si vives fuera de Cuba, te animo a que te alíes con nosotros participando en nuestra misión. Cuando lo hagas, no solo nos ayudarás a producir el faro, sino que también llegarás a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tu generosa inversión nos permite seguir compartiendo el Evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas en toda Cuba. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, hoy mismo para hacer una inversión de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedención.org. Y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Predicaciones desde Cuba. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.